El tema que el Señor nos da en esta madrugada se titula Gracia y Misericordia. Hoy vamos a hablar de Eliseo y los sirios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Reyes 6, del 8 al 23. Vamos a leer esa cita bíblica para conocer, ya muchos de los que estamos aquí conocemos esta historia. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, sígueme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando había comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. En esta historia de Eliseo con los sirios, quiero destacar en esta mañana 2 puntos. Primer punto, la gracia y la misericordia. Segundo punto, batalla espiritual. El primer punto, hermano, el objetivo de Dios con la humanidad es la redención y la transformación. ¿Ya? El segundo punto, batalla espiritual. Nuestra batalla no es contra sangre y carne. Nuestra batalla es de Dios. Amén. Quiero detenerme, hermanos, en el versículo 22, donde Eliseo actúa con amor hacia los sirios. Mira que el rey pregunta que si los mata, ¿verdad? Pero ¿qué responde Eliseo? Eliseo responde con misericordia, ¿cierto?
responde con amor, que no los mate, sino que les dé de comer y les dé de beber. En ese momento, los sirios se sorprenden de ver la actitud de Eliseo, ¿verdad? Porque ellos esperaban que al verse rodeado del ejército de Israel, que no tenían cómo defenderse, ¿cierto? Porque estaban sin armas, cómo defenderse, ellos se sentían incapaces de defenderse en ese momento, indefensos. Pero lo sorprendente de ellos es que ellos esperaban ser exterminados. Pero mire la respuesta de Eliseo con esa misericordia, con ese corazón lleno de amor, de que no los matase, sino que les diera una oportunidad de vida. Esta respuesta es vista como un acto de gracia divina y misericordia, no de venganza. Se muestra que el objetivo de Dios es la redención y la transformación de las personas. Hermanos, ¿será que nosotros hemos visto que el Señor destruye el pecador? ¿O será que el Señor desde siglos y siglos nos está llamando con amor, dándonos oportunidades y oportunidades, mostrando su amor en las bendiciones que recibimos? ¿Verdad? Sabemos que las bendiciones que caen del cielo no solamente para los hijos de Dios, también es para el pecador. Y aún así, el pecador no reconoce que Dios es el que obra en nuestras vidas, ¿verdad? Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que todas las bendiciones, la lluvia, el viento, el aire, el aliento de vida, el alimento, el empleo, viene de Dios, aunque el pecador no lo reconozca, ¿verdad? Los sirios, en ese momento, ellos no reconocían. Mira que cuando ellos fueron a combatir contra Israel, ellos dieron sin piedad, sin misericordia, para combatir al pueblo de Israel. Pero Eliseo no pensó así. Aunque ellos iban con el corazón lleno de odio, de ira contra este ejército de Dios, ¿verdad? Pero Eliseo y su ejército no tenía el mismo sentir que ellos. Pero cuando sus ojos fueron abiertos de ver la misericordia de Eliseo, ¿verdad? Se dieron cuenta cuán grande es el amor de Dios. Segundo punto, hermanos. Nuestra batalla no es contra sangre y carne, nuestra batalla es de Dios. El suceso se interpreta como una lección para los creyentes sobre cómo tratar a los enemigos. Entender que la verdadera batalla es espiritual, no física. La paciencia y la confianza en Dios son fundamentales e incluso en medio del peligro. Hermano, le voy a hablar aquí un poco del carácter de Eliseo. ¿Cómo era Eliseo ante la presencia de Dios, verdad? Y el corazón de Eliseo. Dice, Eliseo se caracterizó por una fe fuerte y lealtad a Dios, que se manifestaron en milagros, compasión por los necesitados y un celo por la justicia. Fue un profeta decidido que seguía las enseñanzas de Dios y mostró obediencia y pasión en su ministerio. También demostró ser un líder hábil, capaz de trabajar en equipo y tener paciencia en el Señor Jehová. Mira el carácter de Eliseo. Era un hombre compasivo, era un hombre leal, era un hombre que prestaba atención, las enseñanzas que el Señor le daba, ¿verdad? Y caminaba conforme a la voluntad de Dios. Su corazón era dirigido por Dios, su mente era transformada por Dios. Él seguía a Jehová, él imitaba a Jehová. Y por lo tanto su mente era llena de su luz, su corazón era lleno de su amor y la sabiduría que Dios le daba era para tomar buenas decisiones. Tanto que Eliseo era un hombre que Dios le hablaba. Cada vez que Israel
estaba en peligro, que el rey de Sirio pensaba o tramaba una trampa hacia Israel para exterminarlo, ya Dios se lo decía a Eliseo, se lo mostraba. Y Eliseo venía y se lo decía al rey de Israel, ¿verdad? Para evitar una tragedia, para cuidar a su pueblo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, porque a mí me ha sucedido, cuántos de nosotros el Señor le ha mostrado en sueño, le ha hablado del peligro que se avecina en tu vida? ¿Alguna vez el Señor te ha hablado en sueño, en una visión, o te ha mostrado de una manera que Satanás está tramando una trampa contra ti? Hermanos, una vez, yo les comenté una vez que yo me comprometí con un hermano que estaba en la iglesia. Pues desgraciadamente, hermano, él se apartó. Apenas que yo terminé con él el noviazgo que teníamos, él se apartó de la iglesia, pues no estaba de corazón. Una noche, un viernes en la noche, yo salgo soñando con mi ex compañero que tuve hace 11 años. Yo sueño que yo estoy dentro de mi casa, en una casa que no es esta, dentro de mi casa, y yo estoy preparando como un guiso, y veo que mi ex está afuera, tocando la puerta muy duro, y él me dice, déjame entrar. Pero en el sueño, y yo sabía que yo no debía dejar entrar. O sea, era un sueño simbólico, hermano. Es dejar entrar el pasado en mi vida. Y él tocaba y me decía, serio, me decía, déjame entrar. Y yo le decía, no te puedo dejar entrar. Yo no te puedo dejar entrar en mi vida otra vez. No, ya tú eres pasado. Y él me decía, ábreme la puerta, ábreme, yo necesito entrar. Y yo le decía, no, vete. Y entonces yo me regresé a la cocina y yo comencé a pedirle al Señor y le decía, Señor, aléjalo, no recibo el pasado. Bueno, llegó sábado, yo me fui para la iglesia y yo invité a almorzar ese prometido a mi casa ese día. Pero el diablo tenía su propósito, hermanos. Ese día quedamos, después del almuerzo quedamos solos aquí en la tarde. Hermanos, el enemigo tenía una trampa para mí a través de ese señor, pero el enemigo no pudo, salió derrotado. Ya el Señor, cuando estaba el enemigo haciendo su acechanza para hacerme caer en el error, en el pasado, el Espíritu Santo me trajo el sueño a mi mente. Y yo digo, claro, es esto. El Señor me avisó para que yo me preparara lo que Satanás estaba tramando para hacerme caer otra vez. Pero bueno, en ese momento yo comencé a hablarle a él de Dios, comencé a exhortarlo y hablarle cuán maravilloso Dios ha sido en mi vida, que Dios no se merece que yo peque contra él, que primeramente está Dios antes que la carne, ¿verdad? Bueno, de ahí, hermanos, se fue debilitando, nuestra relación se fue debilitando hasta que llegó el punto que me tocó terminar la relación porque ya estaba viendo muchas cosas, ¿verdad? Esta es una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos vigilar y estar pendiente en nuestras vidas, ¿verdad? El Señor dice que velemos en nuestra vida, cómo estamos, cómo caminamos con Dios. Y Eliseo era un hombre que tenía mucho cuidado, caminaba con cuidado en las manos del Señor, ¿verdad? Por eso el Señor le revelaba, le mostraba. Otro punto, hermano, la misericordia que Dios tiene con esta humanidad. Es que nosotros como creyentes, este es un mensaje, hermano, este es un mensaje que el Señor nos da en esta mañana, cómo debemos ser nosotros con nuestros enemigos. Hermano, les cuento una experiencia que me encanta contar las experiencias de que el Señor, la maravilla que el Señor hace en nuestras vidas, ¿verdad? Es que cuando yo vivía con mi expareja, por la cual yo le comenté la segunda prédica que yo tuve, que tenía un año de bautizada, cuando yo caí en fornicación con este hermano. Este hermano sí estaba firme en la iglesia,
pero como estábamos comenzando, tuvimos el error de caer. Bueno, nos metimos a vivir y todo eso, pero su mamá no estaba de acuerdo con esa relación, porque yo tenía en ese momento mis 4 hijos pequeños, y ella decía que eso era mucha carga para su hijo, ¿cómo que se llama? O sea, para ella no le parecía que era mucha carga para su hijo, una mujer con 4 hijos pequeños. Cuando yo tenía aproximadamente como 3 o 4 años viviendo con él, se le presentó una crisis muy pesada a su mamá. Su mamá, pues, anteriormente, cuando yo me metí a vivir con él, ella se botaba a mi casa, o sea, ella vivía en El Molino, y ella venía aquí a Villanueva a molestarnos la vida, o sea, a insultarme. Ella llegaba a mi casa a insultarme, a tratarme mal. Y yo vivía en un apartamento que pegaba el patio con la dueña de la casa. La dueña de la casa, se daba cuenta de todo el suceso, del problema que ella venía, el show, que ella venía armada, insultándome y todas esas cosas. Ella se daba cuenta de todo, lo mínimo, de lo que pasaba. Hermano, cuando ella llegaba a insultarme, yo me quedaba callada. Yo a ella no le contestaba nada. Ahí el que hablaba era él. Él es el que comenzaba a calmarla y tal, que ella tenía que aceptarlo, que no le estaba pasando nada malo, que más bien su vida había cambiado, porque mira que viera ella que más bien que por medio de mí él había buscado a Cristo, él andaba en los caminos de Dios, que ella viera eso, que ella no era el mismo hombre, pero ella no veía eso, lo positivo que estaba viviendo su hijo conmigo, sino que mi hijo con esa mujer, con 4 hijos, tal. Bueno, ella me menospreciaba por ese lado. Al frente de mi casa había una señora que era bastante rebelde, de esa vecina que se mete con todo el mundo. Yo no sé, le caí mal. Y esa señora, cada vez que cogía rabia con sus hijos, comenzaba a insultarme, injuriarme. Bueno, yo también hacía lo mismo con ella. Un día se me borda la dueña de la casa, y ella me dice: oiga, ¿sabe por qué yo no gusto de cristianos? Y yo le digo: dígame, señora Olga, ¿por qué? Porque ustedes los cristianos son unos bobos. Ella es cachaca. Y me dice ella: porque ustedes se meten, ella dijo una palabra grosera, que no ya usted sabe, ustedes se meten la lengua, y no se defienden. Ustedes todo es Dios y Dios y Dios. ¿Por qué es así? ¿Ustedes por qué no se defienden? Yo veo que esta Marta la insulta y usted se queda callada. Esta señora, su suegra, viene y la insulta porque ella no está viendo que su hijo es feliz con usted, y usted se queda callada. Usted es boba, defiéndase, me decía ella. Cuando yo dejé que ella hablara y todo, y me dijera, cuando ella termina de hablar, yo le digo: ¿sabe por qué, señora Olga? Porque yo tengo un Dios gigante y poderoso que pelea por mí, y Él me defiende, le dije yo. Ella me queda viendo así, se echa a reír y se va. Hermanos, la vecina del frente, que tanto me insultaba y me injuriaba, se hizo grande amiga mía. Yo poco a poco, un día ella tenía problemas con su esposo, y yo comencé a acercármele y comencé a orar con ella por su situación de su hogar. Comencé a orar por ella. Después le ofrecí estudios bíblicos, le di estudios bíblicos. Ella recibió la fe de Cristo. Y así poco a poco, hermanos, fuimos creando una bonita amistad. Y hoy en día, lastimosamente, pues, a pesar de los estudios bíblicos, pues ella no cogió para nuestra iglesia, pero ella es cristiana de otra denominación. Ella buscó de Dios. Y así, o sea, si yo me hubiera puesto a pelear, a reclamarle, a insultarla, o a vengarme porque ella era así, hermano, ¿hasta dónde hubiera llegado? El enemigo hubiera ganado su objetivo. Pero yo tomé el lugar amoroso, como lo hizo Eliseo, ¿verdad? Y con esta señora, después que ella me insultó y todo eso, se le puso la situación dura en El Molino, y su hijo viene y me dice: amor, necesitamos recibir a mi mamá.
con mi hermana y su bebé. Y yo dije, Luis, pero es que tú no ves cómo ella no gusta de mí. Ella vino aquí a insultarme, quiere acabar nuestra relación. Y yo dije, ¿pero qué hacemos? Si es mi mamá, yo no puedo abandonarla. Necesito socorrerla, me dijo él. Yo le oré al Señor. Y le conté, como ya teníamos una bonita amistad, le conté a la vecina del frente, que ella se dio cuenta, o sea, todas las veces que ella venía a insultar, y me dice, vecino, usted sí es bobita, no vaya a recibir a esa señora no gusta de usted, va a venir a destruir su relación con Luis. No la reciba. Y a pesar de las palabras que ella me dijo, pues yo vine y le oré al Señor, y el Señor puso en mi sentir que sí, que debía recibirla. Yo la recibí en mi casa. Hermano, de lo que yo recibía y de lo que recibía mi pareja en ese momento, ella comía su hija y comía su nieto, y su hijo, porque ella tenía la hija, el hijo de la hija y más un hijo que en ese tiempo tenía 15 años. Esas 4 personitas entraron en mi vida y la alimentábamos con los recursos que el Señor me permitía agarrar y lo de él. Y alimentábamos a esas 4 personas, más el techo que le dábamos ahí en ese lugar. En ese solo tuvimos a ellos 2 años, hermanos. Tenía mis enemigos, porque aún estando dentro, yo me enteraba de las cosas que ella hablaba y las cosas que tramaba ella para separarme de su hijo, pero aún así yo ahí los tenía y los alimentaba, los trataba con amor, los atendía, porque ella no, o sea, se sentaban y no hacían nada. Yo era la que, como quien dice, la sirvienta de la casa, ¿ya? Pero eso lo hacía con el corazón. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos sirviéndole a nuestros enemigos, aunque sabemos que no se lo merecen? ¿Cuántos de nosotros hemos ganado personas o estamos ganando una persona, aunque nos insulten, aunque sabemos que no le caemos bien, aunque sabemos que no se lo merecen? ¿Será que al vecino que tienes al lado o un vecino que tienes en tu barrio no gusta de ti, te insulta, te echa la basura en la puerta de tu casa y tú le sirves? Como la historia de que el vecino le echaba la basura atrás de su puerta para enfurecerlo, para que lo insultara, pero él, el mismo lugar, esta vasija donde echaba la basura, le llevó compras, no le llevó basura, le llevó bendición. ¿Será que tú tienes un espíritu de venganza hacia tu enemigo? ¿Será que estás airado? ¿Tienes rabia con tu enemigo? Pues Dios no. Dios, a pesar que nosotros somos pecadores, vivimos ofendiéndolo y lastimándolo, sus heridas en cada momento, ¿verdad? Dios es misericordioso, Dios muestra su amor. Dios, cada vez que reconocemos nuestro pecado, va mostrando sus heridas delante del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a buscar una cita bíblica en Efesios 6, 11, 17. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, hagamos conforme la palabra de Dios, dice aquí en Efesios 6, del 11 al 17.
Si la palabra de Dios, si tú estudias la palabra de Dios todos los días de tu vida, si la palabra de Dios es tu primer alimento en el día, practícala. Practiquémosla, hermanos, como lo hacía Elías. Que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y nuestra mente. Y que nuestro espíritu sea gobernado conforme la palabra nos indica, nos enseña, nos guía y nos ilumina. Hagamos como Jehová nos dice y seremos bendecidos. Y el Señor nos revelará cada una de las trampas que el enemigo acecha contra nosotros. Si tenemos un espíritu conforme el de Cristo, ¿verdad? Que obedezcamos y caminemos conforme Dios nos dice que andemos en esta vida, vamos a tener un espíritu como el de Elías, como el de Eliseo, que el Señor nos va a revelar cada trampa que el enemigo tiene con nosotros en esta tierra. Hermanos, si tú estás constantemente en comunión con Dios, una amistad íntima con Dios, como lo tenía Elías, como lo tenía Eliseo, el Señor te va a cuidar, te va a proteger, te va a liberar, te va a librar de muchos problemas el cual el enemigo te quiere meter. Así como el Señor le reveló a Elías muchas veces las trampas que él maquinaba con este Israel de Sirio, ¿verdad? Así también nos librará. Aquí yo conté un solo sueño, hermanos, pero yo tengo muchos sueños en los cuales el Señor me mostró para librarme de las trampas de Satanás. Y uno de esos, hermanos, es que este señor con el que yo vivía, un día fue a mi casa para entramparme nuevamente para que yo volviera con él otra vez. Y ¿sabe qué? El Señor me mostró en el sueño una noche y él llegó una tarde. Y esa noche me dijo, toma y pelea. O sea, yo estaba así como en una calle y él me mostró un palo. Y me dijo, toma la vara, pelea, repréndelo. Me dice él, pelea, repréndelo. Hermanos, cuando él llega esa tarde, yo comienzo a cantar el himno que dice así: feliz el día que escogí servirte a ti, Señor mi Dios. Yo comencé a cantar fuertemente ese himno, hermanos. Y cuando yo salí, le pregunté a mi hija adoptiva, María José, ¿y dónde cogió Luis? Mamá, no sé, se fue. Hermano, el Señor lo reprendió, el Señor lo ahuyentó. Porque ya yo sabía, ya el Señor me había revelado que Él iba a mi casa a perturbarme. Hermano, cuán grande y maravilloso es Dios. Estemos en comunión con Dios, como lo estuvo Eliseo. Y el Señor nos librará de muchas trampas del enemigo. Y también, hermanos, seamos misericordiosos con nuestro enemigo. Pongamos nuestro enemigo en las manos de Dios como lo hizo Eliseo. Y tengamos piedad y misericordia como el Señor lo tiene con cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios me le bendiga grandemente en este día y todo el resto de los días que el Señor nos tenga en esta tierra.